Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, muchas gracias. Pues aquí, empezando el martes, espero que se encuentre todos muy, muy bien. Y bueno, pues, vamos a dar continuidad el día de hoy a, nuestra temática de, en relación al tema de la ciencia, ¿sí? Antes de iniciar, quisiera ver, si hay alguna duda, comentario en torno al cuestionario que ustedes hicieron y que entregan el día de hoy, en torno pues a lo que sería pues el proceso de, o la diferencia, mejor dicho, entre la ciencia y el sentido común. Quisiera preguntar si hay alguna duda en torno pues a lo que ustedes contestaron, en torno a la clase anterior que tuvimos. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Aranza. En la pregunta 6 del cuestionario dice que, bueno, pregunta, ¿por qué se dice que el lenguaje del sentido común es ambiguo, inexacto? Y pues la verdad no le entendí esa pregunta, profe. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga otra pregunta, compañeros? Profe, yo no le entendía lo de por qué el sentido común es incompleto. Ah, ok. Bueno, va en relación a lo que ahorita nos preguntaba su compañera. Eh, bueno, miren, aquí vamos a ver una cuestión que es importante precisar en torno al sentido común. Decíamos que, ¿se acuerdan? Comentábamos que el sentido común siempre nos permite a nosotros, pues, estar en el mundo. Por ejemplo, aprendemos ciertas cosas por sentido común. Por ejemplo, nos lavamos las manos, eh, vamos, por ejemplo, tenemos hábitos alimenticios, hábitos, de regulación del sueño, y todo eso es un aprendizaje y es un aprendizaje de sentido común, ¿no? Alguien de pronto aprende a comer a sus horas, dijéramos, entre comillas, ¿no? Y entonces regula ahí una serie de elementos biológicos. Am, bueno, este sentido común nos ayuda, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tomo el ejemplo de que alguien va, se lava las manos, y en ese lavarse las manos, de pronto, pues hay un elemento de sentido común, ¿no? Ahí está, lo hace, pero preguntábamos acerca de quién sabe, por ejemplo, por qué se tiene que lavar las manos. Y alguien puede dar una explicación, decir, ah, pues es que hay bacterias y hay este virus y hay una serie de cosas ahí que eh, al momento en que si uno no se lava las manos, pues entonces van a estar proliferando. Pero si de pronto vamos más allá y decimos, bueno, pero ¿cómo es que ese jabón ayuda a que entonces no haya virus o bacterias en nuestras manos o estos no lleguen a nuestro cuerpo? Eh, Difícilmente a lo mejor alguien ya vean que van a ser menos los que van a decir cómo es que actúa el jabón, qué hace, que de alguna manera eh, impida que estas bacterias o virus lleguen al organismo, ¿sí? Y si vamos complejizando, vamos a ver que entre más vamos buscando, de pronto se vuelve más complejo la explicación que pudiéramos dar acerca de lo que nosotros entenderíamos de cómo actúan, por ejemplo, los virus y las bacterias, ¿verdad? Entonces, el sentido común es inexacto, ¿sí? En el sentido en que el sentido común no da una explicación de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, alguien dice, bueno, pues me lavo las manos porque pues me las tengo que lavar, porque así me han dicho, porque así he aprendido, ¿no? Inclusive, ¿ya vieron la teoría de Bandura ustedes? La del aprendizaje social de Bandura. Sí, Sí, profe. profe. Ah, ok. ¿Qué dice Bandura? ¿Cómo aprenden los niños? En contacto con otras personas, imitando a los demás. Así es. Para él, el concepto clave es la imitación. Entonces, un niño aprende a partir de que imita, ¿sí? Imita conductas. Esta imitación es la entrada del niño al sentido común, ¿sí? Si el niño no aprende imitando, entonces no puede tener
un sentido común, no puede formar un sentido común de la vida y por lo tanto su, su camino dentro de la vida, dentro del mundo, se va a volver más complicado, más difícil. ¿Por qué? Porque de pronto no tiene elementos de sentido común. Pero si al niño ustedes le preguntan y le explican y le dicen, oye, ¿por qué es que te tienes que lavar las manos? ¿Por qué es que te tienes que vestir de tal manera? ¿Por qué esto? Si le empezamos a preguntar, van a ver ustedes que este niño no sabe, no puede decir por qué, ¿sale? O sea, no hay una explicación del por qué. O si lo dice, la explicación recurre a un pensamiento mágico, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, muchas de las veces aparece un pensamiento ahí muy concreto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Y esto, ¿por qué no? Porque no. Así me explico, o sea, no hay en el niño como una claridad de por qué. Bueno, el niño entró en el sentido común, pero en el momento en que ustedes empiezan a preguntar más elementos, el niño se pierde, o sea, ya no hay. La ciencia, o lo que nosotros llamaríamos ciencia, esta ciencia sí se pregunta por el sentido común, digo, por las causas de las cosas. De tal manera de que el sentido común es inexacto porque no refiere el por qué, no dice el por qué, no establece el por qué. Como no lo dice, entonces es ambiguo también, ¿sale? Y digo es ambiguo porque ciertas cosas de sentido común que aquí nosotros en México las podemos ver como sentido común, en otros lugares no es un sentido común, ¿sí? Em, Hace tiempo, por ahí en España, detuvieron a una persona un musulmán, que de pronto iba por la calle, ve a una muchacha española, sí, en España, le quiere dar un beso y la muchacha le da una cachetada. Y entonces este tipo lo que hace es que la empieza a golpear porque no se dejó dar el beso, ¿no? En nuestro contexto, diríamos, no manches, qué tipo tan machista, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Si se fijan, no es una conducta a nuestros ojos deseable ni agradable. Cuando a este tipo lo detiene la policía española, le dice, oye, pues es que pues agrediste a una mujer, mira, ve, pues la querías besar y de pronto luego no se dejó y pues tú la golpeaste, ¿no? Y de pronto la respuesta que este hombre da fue, bueno, pero es que se trata de una mujer, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema en golpearla? Fíjense cómo él lo razona, porque en su cultura, de pronto, si una mujer no obedece o no obedecía a un hombre, entonces de pronto era algo que no tenía ningún tipo de repercusión, ¿sí? En el caso nuestro, si se fijan, de pronto aquí sí tiene una repercusión muy clara, por ejemplo, ¿sí? No sé si me dé a explicar en esto. O sea que es ambiguo porque lo que en un contexto, en una cultura, sería sentido común, en otra no lo es, ¿sale? Otro ejemplo similar, tomo yo mucho los musulmanes porque es como mucho contraste. Eh, Ustedes saben que las mujeres musulmanas, muchas de ellas utilizan una burka, que es una especie como de eh, rejita, así, una malla, que la traen en el rostro. ¿Sí, sí la han visto ustedes? Algunas mujeres musulmanas, ¿sí? Nos traen, o sea, que vienen cubiertas y cubren toda la cara, solamente se pueden ver sus ojos. O algunas veces el velo las cubre todo, o sea. Bueno, una reportera norteamericana cuestionaba esto, le decía, oye, pero es que cómo es que como mujer tienes que ocultar tu rostro, tienes que taparlo. Y una mujer musulmana le responde, le dice, mira, eh, pues es cierto, tenemos que ocultar el rostro, pero la burka nos protege de la tierra del desierto. Dice, entonces tiene un fin práctico. Yo te pregunto a ti, le dice la musulmana a la norteamericana. Le dice, ¿cómo es que tú puedes soportar andar todo el día en unos tacones lastimando tu pie? Sí me explico. Entonces de pronto dice
ahí, bueno, esta es una cuestión de sentido común. Si se fijan ustedes, si nos vamos a un plano científico, ¿cuál es el calzado que mejor pudiera servir para caminar? No sé si me da a entender aquí. El sentido común nos dice que, por ejemplo, cuando hace una fiesta, ¿qué se tienen que poner en este caso, por ejemplo? ¿Sí? O sea, alguien va a una fiesta, va a una entrevista de trabajo, y el sentido común les dice, no, pues es que me tengo que poner pues un tacón. Por bueno, en el caso de las mujeres, pues, y algunos hombres. Este, pero, pero en el caso de los varones, de pronto también tenemos que tener cierta regla, ¿no? De pronto a lo mejor el sentido común me dice que si es una ceremonia importante, pues de pronto me tenga que poner un traje, una corbata, etcétera. Pero a fin de cuentas, eso es sentido común. La ciencia tendría que ir más allá, ¿vale? Y habría que ver si la mejor ropa es un traje. ¿Qué hace la ciencia? De pronto, en un sentido científico, alguien podría preguntarse por el tipo de tela y qué efecto tiene esta tela, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Vean que de pronto se recomienda el uso de fibras naturales, ¿no? Por ejemplo, algodón, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con otro tipo de prendas? ¿Vale? ¿Cómo es que la prenda, por ejemplo, ayuda a la transpiración? ¿Cómo es que, por ejemplo, cierta prenda que al momento en que se utiliza, a lo mejor no deja que haya una transpiración adecuada y entonces de pronto esto tiene efectos en la piel de la persona que lo usa, ¿sí? La ciencia se estaría preguntando por ese tipo de cosas, pero el sentido común no, ¿sale? El sentido común estaría más preocupado por precisamente saber cómo es que deben de hacerse las cosas de acuerdo a una convención social. Y que vuelvo a citar a Bandura, cómo es que, y no solamente los niños, también los adultos comenzamos a imitar modelos, ¿verdad? De tal manera de que seguimos un sentido común. O sea, el sentido común siempre nos dicta qué es lo que tenemos que hacer, pero con un sentido no científico, ¿verdad? Un sentido más bien superficial, y por eso se dice que es inexacto y por eso se dice que es también ambiguo. ¿Sí? No sé si más o menos responde la pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Ok, no sé si hay alguna otra duda. Mariel, Alejandra, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene que ver ahora ya con el sentido de la ciencia o lo que nosotros vamos a llamar ciencia. Decíamos que el sentido común muchas de las veces tiene la función de controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido común también marca cierto tipo de modas, cierto tipo de tendencias y cierto tipo de creencias también, ¿sí? Eh, Vean que en los inicios de la sociedad, de pronto el sentido común nos ayudó, nos ayuda a andar, decíamos, a caminar en el mundo, pero también el sentido común es un medio de control, o sea que la misma los mismos gobiernos utilizan, por ejemplo, el sentido común como una forma de control, ¿sí? Cuando alguien te dice lo que es bueno o lo que es malo para ti, por ejemplo. Pero no es que tú lo decidas, alguien te lo dice. Entonces empiezas a imitar modelos, ¿sí? Y esa imitación de modelos nos marca un sentido común. La ciencia estaría desapegada, o al menos esa es en teoría lo que se quiere, que la ciencia esté desligada de alguna cuestión política, de alguna cuestión ideológica, de alguna cuestión de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciencia tendría un elemento aparte, ¿sale? Vamos a ver. Eh, en esta presentación, ¿dónde está? Acá. Entonces, la idea es ahora preguntarse, ¿no? ¿Qué entendemos por la ciencia? Nosotros, como psicólogos y psicólogas, decimos
que el conocimiento que tenemos es un conocimiento científico. Ya establecimos una primera diferencia y a este momento, y antes de iniciar con esto, yo les preguntaría, ¿cuál sería la principal diferencia que existe entre el llamado conocimiento científico y el conocimiento del sentido común? ¿Cuál es la diferencia? Va a ser pregunta de examen, ¿eh? Pues que el sentido común no está como que, mm, o sea, argumentado o no ve más allá de lo que uno ha aprendido y la ciencia, pues sí es como que ya más de experimentos o algo que está respaldado por una cosa, o sea, más más creíble, se podría decir, porque el sentido común es como que lo que nosotros vamos aprendiendo con el tiempo. Ok, Monse, muchas gracias. De hecho, el sentido común también es creíble, ¿eh? O sea, tan simple como el hecho, miren, en mi tiempo se utilizaba que de pronto las chicas traían un copete, ¿sí? Este, muy alto en el peinado, ¿no? Y de pronto se usaba una sustancia que era, ¿cómo se llama? Aquanet, este, y entre más, duro estuviera eso, estaría mejor, ¿no? Entonces, era una cuestión de moda. Ahora, por ejemplo, los peinados son diferentes. Sin embargo, de pronto alguien estaba a la moda cuando hasta cierto punto tenía o cubría con el perfil que se le estaba pidiendo, ¿sí? Ahorita, si ustedes ven, la moda es distinta. Eh, entonces, también se cree el sentido común, pero hay una diferencia que usted ahí empieza a tocar, que es que la ciencia trata siempre de dar una explicación, ¿va? Eso por favor ahí ténganlo muy claro. O sea, toda ciencia da una explicación, se va al por qué, ¿sí? Si ustedes como psicólogos o psicólogas dicen, es que, por ejemplo, este niño tiene un trastorno de espectro autista, ¿no? Este niño tiene síntomas de autismo. ¿Por qué se dice? ¿No? Eh, muchas veces yo he visto a mamás que llegan a sus niños y de pronto dicen, no, oiga, es que mire, mi hijo es muy hiperactivo. ¿Por qué, señora? Pues porque no quiere hacer nada, anda tristecito, ¿sí? Y entonces a eso no le llamamos hiperactividad. ¿Estamos? Nosotros tendemos que empezar a decir, es que la hiperactividad se caracteriza por esto, se explica a partir de tales cosas, y por eso es la cuestión de las teorías que ustedes revisan, ¿no? Pues es que hay una conducta así, hay un elemento que está reforzando esto, hay un castigo que se está aplicando acá, o si alguien se va por un rollo psicoanalítico, a lo mejor dice, es que de pronto existe una representación ahí en el inconsciente que está brotando a través de tal síntoma en el sujeto, ¿sí? En la conciencia, etcétera, ¿sí? Es decir, que la ciencia o lo que llamaríamos ciencia, la principal diferencia está en que la ciencia busca una explicación. ¿Sale, vale? Por favor, eso ahí tengámoslo como presente. O sea, la ciencia busca dar una explicación. El sentido común no. El sentido común dice cómo son las cosas, dicta ciertas normas, dicta ciertas reglas, mm, nos dice que, pero a fin de cuentas, el sentido común no da una explicación. No existe una explicación, ¿sí? Como no da una explicación, entonces se actúa por diferentes cosas, ¿no? Se actúa por creencia, se actúa por imitación, ¿sí? Em, por muchas cosas, pero no por una explicación directa, ¿sí? Eh, ahora, por ejemplo, con el famoso COVID, ¿se han fijado ustedes que de pronto sacaron que hay cubrebocas ahora, ¿cómo se dice? Diseñados, ¿no? Tienen adornitos aquí en la boca, pues vaya. Y entonces, ¿por qué? ¿No? Bueno,
El sentido común nos dice que se tiene que ver bonito. Vaya, estamos. Y entonces, pues ahí la gente creativa empezó a ponerle cosas. Pero a nivel científico habría que ver, por ejemplo, qué tanto ese cubrebocas funciona, qué tanto cumple su función para la que está diseñado y no tanto que se vea bonito, vaya la expresión, ¿sí? Pero noten ustedes que en un sentido común las personas comenzamos a utilizar cubrebocas, por ejemplo, con la rostro del guasón, he visto algunos, otros que traen las chicas superpoderosas, florecitas y un montón de cosas que la ciencia diría, pues esto no tendría una razón de ser, ¿no? Entonces en ese sentido va. Bueno, a ver si nos queda claro entonces la principal diferencia entre ciencia y sentido común es ¿cuál, Alexa? Perdón, ¿me habló a mí? ¿Sí? Ah, ¿cuál fue la pregunta, profe? Ok, la principal diferencia entre ciencia y sentido común, Pues sería que la ciencia está como con una respuesta exacta y el sentido común no. ok, pero ¿qué busca la ciencia que el sentido común no busca? Mm, ¿Una qué? no, una finalidad exacta. Dar No lo una, es. Explicación. ¿Sí? A ver, una dar una explicación, muy bien. Ya acá Alejandra levantó la mano, ¿cuál? profe, busca una explicación. Así es, una explicación, ¿sale? O sea, eso por favor ahí téngalo, ¿sale, Alexa? Entonces, una explicación. Muchas veces la ciencia no tiene una respuesta exacta, ¿eh? O sea, busca ser exacta, pero no necesariamente lo es. Tomo el ejemplo del COVID. Eh, Todavía hay muchas preguntas que se hacen en torno a esto, ¿sí? Em, ¿Por qué unos son asintomáticos y por qué otros desarrollan los síntomas de una forma más contundente, más mortal? Vaya. Eh, por ahí hay preguntas en relación a cómo es que se da la propagación de este virus, por qué muta tan rápido, inclusive está la cuestión de por qué no se ha desarrollado una vacuna frente a este coronavirus. Si se fija, no hay una respuesta exacta a estas preguntas. Sin embargo, lo que hace la ciencia es que busca dar una explicación, busca dar una respuesta, cosa que el sentido común no se preocupa. O sea, el sentido común no se preocupa por dar una explicación para nada, ¿sí? Para el sentido común, las cosas son así y así son porque así son, punto. No hay más, ¿sí? Entonces, bueno, entendiendo esta diferencia, vamos a ver entonces aquí qué entendemos por el concepto de ciencia. Muchas veces nos han dado la imagen, nos han vendido la idea de que eso que llamamos ciencia tiene que ser algo que se dé en el laboratorio, ¿verdad? Hasta cierto punto algo que tenga un experimento, que tenga alguna situación ahí controlada y nos venden la idea mucho de que los científicos pues deben traer bata, están en un laboratorio, etcétera, etcétera. Bueno, nada más alejado de la realidad. Vamos a ver que la ciencia se puede dar aún sin bata y aún sin un laboratorio en donde esté. ¿Sale? Vamos a ver, si buscáramos dar una primer definición de lo que nosotros entendemos por una ciencia, tendríamos que decir que esta ciencia, pues, se puede definir como un conjunto ¿de qué? De conocimientos. Pero estos conocimientos buscan, decíamos, dar una explicación, ¿sí? Conocimientos que buscan explicar. Cuando hablamos de explicar, entre paréntesis, anoten por favor que vamos a dar el porqué de las cosas, ¿sí? Si yo digo que un niño tiene hiperactividad, ¿cómo puedo dar como profesional, como científico, una explicación de esto? ¿Por qué desarrolla estos síntomas? ¿Cómo es que se dan estos síntomas? ¿Qué cosas son las que permite que este niño pueda desarrollar esos síntomas de autismo o de hiperactividad
O si hablo de que alguien es inteligente, ¿cómo es que puede darse esa inteligencia? ¿Sí? ¿Qué entiendo por inteligencia, por ejemplo? Eh, cuando logro explicar algo, cuando logro explicar una realidad, esa realidad la comprendo, pero al mismo tiempo también la transformo. Entonces, vamos a ver que la ciencia nos van a hacer esos conocimientos que buscan explicar, buscan comprender y buscan transformar. Por eso, vean ustedes que en todo donde hay ciencia hay transformación, ¿sí? Las cosas ya no son iguales, ya no es lo mismo. Por ejemplo, aquí en esta imagen, vean ustedes que está un mundo, está un arbolito, y el arbolito luego se transforma, a veces para bien, a veces para mal, pero de pronto vean que aquí esa transformación implica que este arbolito de pronto ahora se transformó en madera, por ejemplo, en puertas, en esta ciudad que está de este lado, ¿no? Sí me doy a explicar. Las cosas que de alguna manera estamos ahí se transforman. Un paciente llega con nosotros y después de que nosotros empezamos a intervenir con él, este paciente ya no debe de ser el mismo, se debe transformar, ¿sí? Debe de haber diferencia entre lo que él tenía como síntoma y lo que de alguna manera nosotros empezamos a trabajar con él, ¿sí? Se transforma, no es igual, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros explicamos y empezamos a transformar. Llega un niño con problemas de aprendizaje y ¿qué es lo que vamos a trabajar con él? ¿Qué buscaríamos con él? Carla, le llega un niño con problemas de aprendizaje y usted ¿qué buscaría que este niño haga? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, le llega a usted un niño que tiene problemas de aprendizaje. ¿Qué es lo que usted buscaría como psicóloga? Pues implementar como, bueno, primero que nada saber de qué manera él aprende, si es auditiva o visual, Ok, y en parte ya, o sea, ya sabiendo de qué manera aprende mejor, pues empezar a incentivarlo por medio de, o sea, hacerle ejercicios como para estudiar para un examen que tengan que ver por donde él aprende mejor. ok. ¿Y cuál sería su objetivo, el de usted, con este niño? Sería transformar su situación, maestro, del Así cómo aprende. así es. Si se fija, aquí su compañera, muy bien, gracias Mario, nos dice, bueno, pues primero estaría viendo a ver cómo es que aprende y ella hace uso de una teoría y dice, ah, pues voy a ver si es visual, si es auditivo. Eso ya es una teoría. Ya empieza a explicar y dice, ah, pues si este niño es auditivo, entonces voy a buscar estímulos auditivos. Si es visual, voy a ver estímulos visuales. Si es kinestésico, voy a empezar a que tenga estímulos kinestésicos para aprender. Y como dice su compañero Mario, pues ahora entonces lo que busco es transformar la realidad de este niño, buscando que aprenda de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí claros? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces toda ciencia busca transformar, ¿sale? Explicar y transformar. Ciencia que no transforma es una ciencia que es inútil, o sea, no tendría razón de ser si es que no busco una transformación de las cosas, ¿sale? Para eso es. Entonces, inclusive todo esto que ustedes pueden ver de que nos podemos comunicar aún en la distancia, pues implica una transformación de la realidad. De manera natural, no podríamos comunicarnos estando cada uno de nuestras casas. Sin embargo, vean que a partir de que se explica cierto tipo de conocimiento y se transforma una realidad, ¿sí?
Si en el siglo XV, en el siglo XVI, alguien viera que nos podríamos comunicar de esta manera, se espantaría, ¿sí? Diría, caray, a ver cómo. O sea, ¿eso es brujería o qué? ¿Cómo es que puede hablar y una caja le responde? ¿Sí me explico? O sea, fíjense ustedes ahí cómo de pronto eh, la ciencia estaría transformando las cosas, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas son las que vamos a estar considerando en esto que le vamos a llamar ciencia? Para esto vamos a ver que, ¿se acuerdan que Gessen hablaba de una teoría del conocimiento? Cuando ya estamos ahora yéndonos por el asunto de cómo transformar las cosas y cómo hacer un conocimiento científico, pues entonces vamos a ver que existe ahora una teoría especial del conocimiento. ¿Qué nos dice esta teoría especial? Bueno, nos plantea que por un lado, ya ven ustedes que tenemos el sujeto, tenemos el objeto, y la relación entre estos dos nos da algo llamado conocimiento. Y vamos a tener dos tipos de conocimientos. El conocimiento llamado doxa, que es la opinión, es el sentido común, y el conocimiento llamado epistemológico, que es ese conocimiento científico, que es ese conocimiento que busca tener argumentos para poder explicar y para poder transformar, ¿sí? Aquí el énfasis ahora es, ¿y cómo le hago para explicar y cómo le hago para transformar algo? ¿Sí? Acuérdense que esos son nuestros dos objetivos pensando en que existe un conocimiento científico, ¿sí? Llega una persona con un problema y entonces, ¿cómo lo explico? Primero. Y dos, ¿cómo le voy a hacer para transformar, para ayudar a transformar o que mi intervención ayude a transformar lo que está pasando con este niño, con esta persona que llega a atención, ¿sí? Vamos a ver. La ciencia, o lo que llamaríamos ciencia, pues de pronto va a tener ahí tres diferentes componentes. Estos tres componentes son los que permiten que haya una ciencia, que podamos explicar y que podamos transformar, ¿sí? Si uno de estos se encuentra separado, entonces Mario Bunge, un epistemólogo, nos dice que si uno de estos se encuentra separado, entonces no existe posibilidad de ciencia, ¿sale? Insisto, esto nos lo dice un epistemólogo que se llama Mario Bunge, ¿sí? Lo voy a apuntar aquí en el chat para que lo tengan ahí claro. Bueno, Mario Bunge nos dice, ok, entonces, esto que llamamos ciencia, pues va a ser, o va a tener, o va a constituirse a partir de tres cosas. La primera cosa es algo llamado un campo de aplicación, ¿sí? Es decir, aquellos fenómenos en donde se aplica una ciencia. ¿Qué sería, por ejemplo, de la biología si no hubiera vida? Es pregunta. ¿Para qué estudiaríamos la biología si no hubiera vida? Pues no tendría sentido, ¿no? Así es. ¿Dice usted para qué? ¿O para qué estudiaríamos física si no hubiera materia? ¿Sí? ¿O para qué estudiaríamos, por ejemplo, psicología si todo el mundo viviera feliz y contento, ¿no? Y nadie tuviera algún problema ni de aprendizaje, ni afectivo. ¿Para qué? Si se fijan, vamos a ver que existen cosas muy prácticas y que esas cosas prácticas es en donde vamos a encontrar la acción de la ciencia.
esas cosas prácticas, esos fenómenos donde se aplica una ciencia, le vamos a llamar campo, o algunos le llaman a esto objeto de estudio, ¿sí? O sea, ¿dónde aplicamos una ciencia? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? Miroslava, ¿todo bien? Sí, profe. Ok. Pavel, ¿todo bien? Pavel, creo que se nos durmió. Bueno, si ya tengo un campo, o sea, si ya encontré una serie de fenómenos en donde voy a encontrar la ciencia, pues entonces ahora lo que sigue es tratar de dar una explicación de esta ciencia. Y entonces para dar una explicación voy a hacer uso de una cosa llamada una teoría, ¿sí? La teoría van a ser aquellas categorías, aquellos conocimientos que me ayudan a poder, y aquí subrayo esta palabra, explicar el campo, ¿sí? Voy a subrayar acá, ahí está, ¿sale, vale? Entonces, la teoría me ayuda a explicar. Por eso ustedes están viendo un montón de teorías, ¿no? ¿Alguien me puede decir algunas teorías que estén revisando? La del aprendizaje social. Por ejemplo, esta es de Bandura. ¿Qué otra? El psicoanálisis. Ok, el psicoanálisis, muy bien. ¿Otra teoría? ¿A poco nomás esas están viendo? Creo que sí. Pues también vimos las teorías cognitivas de Piaget. Ok, Piaget, muy bien. ¿Qué más? Les apuesto que están viendo un montón de teorías. Sí, demasiadas. Conductismo operante. Ok, muy bien, el conductismo. Y se acuerdan, y luego todavía se dan el lujo de ponerles nombres, ¿no? Condicionamiento operante, condicionamiento clásico, muy bien. ¿Qué otra? Una La última. teoría de Maslow. Ok, por ejemplo, la teoría humanista de Maslow, muy bien. Si se fijan, todas esas teorías son un intento, en este caso, de explicar qué es lo que ocurre con diferentes campos. Por ejemplo, Freud habla de un inconsciente y entonces va a tratar de dar una explicación acerca de cómo funciona ese inconsciente. Eh, Skinner habla de una conducta y que esta conducta, dice Skinner, es operante, o sea, que eh, se regula a partir de los estímulos, perdón, a partir de los reforzadores o castigos que le llegan, ¿sí? Es diferente a la teoría clásica que decía que los estímulos eran los que eran responsables de la conducta. Skinner dice, no, no son los estímulos, son las consecuencias las que son responsables de la conducta. Por eso las personas actúan, porque saben que van a obtener un reforzador o saben que van a obtener un castigo, ¿verdad? Este, Bandura habla del aprendizaje, Piaget habla de la inteligencia y cómo se va desarrollando en el niño. ¿Y qué otras teorías encontramos? ¿Con esas ya? Lo de las etapas psicosexuales de Freud también. Ok, bien, es una teoría. Freud se trata de dar una explicación ahí de cómo es que el ser humano va desarrollando ciertos rasgos que él le llama psicosexuales, pues, ¿sí? No son etapas, él habla de rasgos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, pues, muchas teorías, ¿no? Y cada teoría buscaría dar una, ¿qué? ¿Quedamos? El fin de Explicación. así es, dar una explicación, responder a la pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Sí?
Eso que ocurre, pues es el campo, ¿verdad? Si revisaron la teoría de Freud, van a ver que las pacientes de Freud, las pacientes histéricas de Freud, pues de pronto desarrollaban una serie de síntomas. Por ejemplo, se enceguecían, se paralizaban de alguna extremidad y no había una razón médica de por qué ocurría esto. Lo que encontraron fue, o lo que encontró Freud, es que de pronto estas pacientes expresaban con su cuerpo lo que no podían decir con palabras. Ya lo tiene usted, un elemento inconsciente, algo que no podía traerse a la conciencia, algo que no podía ser dicho en la conciencia, pues estaba ahí ocasionando síntomas y que esta paciente entonces tenía problemas precisamente porque no había algo que podía sacarse a la conciencia. Freud descubrió que entonces cuando la paciente o el paciente podía ser capaz de decir con palabras eso que tenía en lo inconsciente, entonces los síntomas desaparecían, ¿verdad? Entonces, bueno, son diferentes explicaciones que vamos a tener frente a los distintos fenómenos con los que vamos a estar trabajando. Bien, entonces está un campo, está una teoría y la otra parte tiene que ver con esto, muy importante, un método. Y el método implica todos aquellos procedimientos que nos permiten intervenir en una realidad, ¿sí? ¿Alguien ha ido alguna vez al psicólogo? ¿Sí? Ok. Díganme, ¿quién de su psicólogo o psicóloga empezó luego a, así, sin que usted le dijera nada, a confrontarlos y a, los entrevistó primero? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque primero era necesario saber, por ejemplo, ciertos antecedentes, cierto tipo de cosas. Entonces hay un método que seguir, ¿sale? Eh, cada teoría, por ejemplo, tendría cierto método para poder trabajar, ¿sale? Si no tenemos un método, entonces el resultado que vamos a tener no podría ser científico. O sea, para que sea método, tiene que haber una uniformidad de las cosas. Tiene que haber una manera de hacer las cosas, ¿sí? Imaginen que un médico, por ejemplo, opera sin lavarse las manos. ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué ocurriría si un médico no se lava las manos, por ejemplo? ¿Una posible infección? Por ejemplo, para él o y para el paciente también. Entonces, por método, este médico tiene que tener medidas asépticas. Se tiene que lavar las manos, se tiene que poner guantes, ¿no? Para que no se infecte él o para que no infecte, en este caso, al enfermo, ¿sí? Igual los psicólogos, igual los ingenieros, igual todos aquellos que de alguna manera hagan algún tipo de ciencia, ¿sale? Entonces, estas tres cosas, campo, teoría y método, son elementos que vamos a encontrar siempre en la ciencia, en aquello a lo que le vamos a llamar ciencia, ¿sí? Vamos a ver que la ciencia se va a dividir en dos, ¿sí? Regularmente vamos a encontrar que esta ciencia, existen ciencias fácticas y existen ciencias formales. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del idealismo y del empirismo, verdad? Y entonces, la palabra fáctico se refiere a ciencias que son concretas, ¿sí? Estas ciencias poseen un objeto concreto y comprobable de manera empírica. ¿Qué decíamos que era lo empírico? ¿Alguien me recuerda? ¿Por la experiencia? Así es. Es algo que de alguna manera está en la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga alguna esquizofrenia, ¿puedo darme cuenta de esto? ¿Sí o no?
Sí, ¿no? Sí, usted lo ve y de pronto dice, ah, caray, a ver, esta persona manifiesta este tipo de síntomas, ¿sí? Ya me está hablando de una idea, por ejemplo, el paranoico va a empezar a decir que las personas lo siguen, lo están persiguiendo, ¿sí? O la persona que tiene síntomas de esquizofrenia quizá vaya a empezar a tener algún tipo de alucinación visual o auditiva, y entonces me lo empieza a decir, me lo empieza a contar y efectivamente eso es concreto, yo lo estoy viendo, yo lo estoy oyendo de lo que esta persona me está contando, me está diciendo, ¿verdad? En cambio, existen ciencias formales y estas ciencias poseen un objeto abstracto, ¿sí? Entonces lo fáctico es concreto y comprobable de manera empírica. Hay un niño que tiene problemas de aprendizaje y concretito, ¿sí? Tiene broncas para poder leer, trae broncas para poder escribir, de pronto se distrae con muchísima facilidad. Ok, entonces ahí eso es formal o fáctico. ¿Qué es? Alejandra Santos. Formal. No, es fáctico. Si usted, por ejemplo, este niño llega, usted ve que no sabe leer, usted ve que no puede comprender lo que lee, usted ve que de pronto rápidamente se distrae y usted dice, ah, pues trae broncas de aprendizaje, trae problemas de aprendizaje. Entonces es fáctico. ¿Por qué? Porque usted lo está comprobando y viendo de manera empírica. ¿Sí? Ahí está el niño y ahí están los síntomas, ¿no? En cambio, lo formal, ¿va? Esto se da en ciencias que poseen objetos que son de tipo abstracto. Por ejemplo, las matemáticas y la lógica. ¿Alguien ha visto alguna vez un número 2 caminando por la calle? No. No, profe. Y si lo ven, déjenme le doy una tarjetita porque si se fijan de pronto, vean que las matemáticas, su objeto de estudio es abstracto, ¿sí? La lógica es abstracta. No hay manera de ver eso, ¿sí? Por eso es formal. En cambio, vamos a ver que en el caso de lo fáctico sí es algo que podemos ver, sí es algo que podemos estar en contacto con, ¿sí? En ese sentido, la psicología sería una ciencia formal o fáctica. Fáctica. Es fáctica, ¿verdad? Porque bajo esta clasificación, los síntomas que una persona tenga, pues son visibles, ¿sí? Me puedo dar cuenta. Si es un obsesivo, me puedo dar cuenta de su trastorno. Si es una persona que tiene algún tipo de anorexia o bulimia, me puedo dar cuenta de esto, ¿sí? De manera concreta, de manera empírica, ¿sí? De aquí que las ciencias fácticas se dividan en dos. Fácticas naturales, como pueden ser la física, la biología, la química, y fácticas sociales, que en este caso podríamos hablar aquí ya de la psicología, la sociología, la antropología, etcétera, ¿sí? Nosotros estaríamos aquí como una ciencia social. Hay un debate porque hay un debate entre estas dos formas de ciencias fácticas, ¿sí? Eh, la física presume de ser muy exacta, por ejemplo, igual a química o igual a biología. Sin embargo, vamos a ver que existe, o sea, para ellos, la ciencia tendría que ser de una sola manera. Lo que nosotros vamos a ver acá en psicología es que, díganme a alguien si hay una sola manera de hacer psicología. Una pregunta, Adriana, de acuerdo a lo que usted ya sabe en este ciclo,
¿Hay una sola manera de hacer psicología? Adriana Álvarez. Pues no entiendo muy bien la pregunta, ¿cómo una manera de hacer psicología? Ajá, por ejemplo, que a usted le digan, ¿sabes qué, Adriana? La psicología, este es el método psicológico, esta es la teoría psicológica. ¿Existe eso? No, ¿Por qué no? porque no solamente hay una teoría, hay muchas. Así es. Esa es la crítica, muy bien, gracias, que hacen la química, la física, la biología, porque ellos presumen de tener una sola manera de hacer las cosas. La psicología, la sociología, la antropología, entre otras ciencias, ¿sí? Tienen diferentes maneras de hacer las cosas. Nuestra ciencia es una ciencia plural, porque hay diferentes maneras. Y por ejemplo, ustedes van a ver que el gestal lo interpreta de una forma, el psicoanalítico lo va a interpretar de otra, el sistémico de otra, el conductista de otra manera distinta, ¿sí? Y de ahí es que algunos, y por eso hay un debate en relación a que como no hay un solo método, entonces no se puede decir que haya ciencia. Pero aquí es importante recalcar que aunque no exista un solo método, el hecho de que existan métodos y de que exista un campo de estudio y de que existan teorías que expliquen ese campo de estudio, entonces esto hace que nosotros tengamos una ciencia, ¿sí? Aunque pudiera haber diferentes métodos, ¿sale? Esa es la diferencia entre estas ciencias naturales y sociales, que las naturales presumen que hay pues un solo método, ¿sí? Y digo presumen porque estudios recientes hablan de que por ejemplo, la física en la Tierra no es la misma física que estaría en Marte o la misma física que estaría en Júpiter. Las cosas cambian ahí. Y entonces, vaya, este asunto de que es una sola física o es una sola química o es una sola biología, pues de pronto también ahora se ha puesto muy en duda porque con estos estudios que están haciendo de que tienen robots en Marte y tienen ya, digamos, un estudio de los planetas de una forma diferente, entonces dicen, bueno, entonces la biología quizás sea de diferente manera en otro planeta y la vida como la conocemos nosotros, pues va a ser una vida diferente en otro planeta. Y entonces no hay una sola biología, no hay una sola química, ni hay una sola física, ¿sí? Igual como ocurre pues con la psicología, con la antropología, donde vamos a ver que existe pues diferentes métodos y diferentes maneras de hacer las cosas, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, compañeros. ¿Hay alguna duda? ¿Sí va quedando todo claro? ¿Todo bien? Está quedando claro, profe. ¿Sí? Ok. Qué bueno porque porque bueno, si no nos regresamos, no hay problema. Bien. Y finalmente, para concluir el día de hoy, vamos a ver que existen ciertas características de lo que llamaríamos un conocimiento científico, ¿sí? La primera es que este conocimiento pueda ser demostrable de manera empírica, ¿sí? Si yo hablo del inconsciente, ese inconsciente se tiene que manifestar en algo, ¿sí? Tiene que tener una validez general. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es válido aquí en México, sino que tiene que ser válido en todo el mundo. Un conocimiento científico permite la comprensión lógica, puede llegar a establecer causas y efectos, o bien puede establecer correlaciones. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con eso. Un conocimiento científico es objetivo, es independiente a la voluntad o a la subjetividad de alguien. Quizá yo quiera volar, pero ¿qué creen? La fuerza de gravedad hace que yo no pueda volar, ¿sí? Al menos de manera natural no lo puedo hacer, ¿sí? Y finalmente, la ciencia es producto de la razón, ¿sí? Esas 5 se dicen que son las características de los llamados conocimientos científicos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que de manera inicial, insisto,
pues va a ser el asunto de que sea demostrable de manera empírica, de que posea una validez general, de que permita o se permita una comprensión lógica, de que el conocimiento sea objetivo, ¿sí? Y de que sea producto de un acto racional, no un acto emocional, ¿sale? O sea, toda ciencia no puede ser emocional, ¿sí? Por eso es importante analizar las cosas y analizarlas de una manera pues muy fría en este caso, ¿sí? Lo que vimos en el video de la otra vez, recuerdan, pues es una situación que si lo vemos desde el plano emocional, alguien diría, no, pues hasta me da asco este tipo, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre? Sin embargo, desde un plano racional, tendríamos que empezar a analizar las conductas que están pasando ahí. ¿Por qué es que este hombre actúa de esta manera? ¿Por qué la esposa actúa de esa forma? ¿Qué ocurre con la niña? ¿Sí? Etcétera. Es decir, que estaríamos haciendo un poquito la emoción a un lado, ¿sale? Digo un poquito porque siempre hay elementos emocionales ahí, pero la ciencia buscaría, trataría de que todo conocimiento sea objetivo y de que sea siempre un producto de la razón, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. No sé si haya alguna duda, si todo quede bien, Alejandra, Mariel, Pavel, Alexa, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo bien. Perfecto. ¿Puedo esperar un 100? Sí. Ok, muy bien. Bueno, Esperemos que sí. ok, muy bien. Bueno, vamos a dejar entonces aquí. Recuerden ustedes que si alguien quiere volver a repasar lo que se revisó en esta clase, lo puede hacer. Ahí colgamos los videos en la plataforma. Entonces, si alguien tiene como alguna duda, si le quedó alguna duda por ahí, sin problema puede volver otra vez a revisar algunos contenidos que estén presentes en el trabajo. Sobre todo, pues, porque ya es nuestra última unidad. Y recuerden, pues, que ya estamos ahora sí que a pocas semanas de tener nuestro examen final y el examen final pues vendría todo, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que les va a ir muy bien, el parcial pasado les fue excelentemente bien, entonces bueno, pues sería básicamente lo que estaríamos trabajando el día de hoy y si no hubiera alguna duda, pues nos vemos el próximo martes a las 10, ¿sí? Gracias, profe. No, pues gracias a ustedes y bueno, pues que tengan bonita mano, Karen, perdón. Ay, maestro, yo he tenido problemas con la plataforma. Ah, ya, pero ¿por qué no puede entrar? Sí, me llevo días sin poder entrar. Compañera, Ya lo reporté, pero no me han contestado. Ah, ya, si no busque ahí a la compañera, maestra. Mande. Ah, mire, bueno, ahorita me acaban de mandar un link en el grupo. Ahorita lo comparto con ustedes para que puedan acceder a la plataforma. Ujú, porque me parecía que no podía entrar. sí, creo que traía algunos problemitas, pero bueno, ya con ese link creo que ya está, ¿sabes? De cualquier manera, pues ahí quedan grabadas las clases. Si no, también lo que puedo hacer, les paso el link del canal donde están los videos y ahí también lo pueden ustedes consultar, ¿sale? Gracias, profe. Bueno, pues gracias a ustedes y que bueno, pues que tengan un bonito martes, ¿sale? Cuídense mucho. Igualmente, que esté bien. Hasta luego, Muy adiós. bien, profe. Igualmente, Adiós. bonito día, profe. Bonito día, bye. Gracias. Adiós.